Licenciada Arely Cano Guadiana, sea usted bienvenida al Senado de la República. Muy buenas noches. Usted ya conoce el formato, cuenta con hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos, lo que desee manifestar. Después de ello, si así lo deciden los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas, de cuestionamientos. Adicional a esto, le pediremos que tome de la urna que está a su mano derecha una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que la lea de manera inmediata y que al final en bloque de respuestas a ella en el orden que usted desee hacerlo. Bienvenida nuevamente y tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches a las senadoras, a los senadores y al Comisión de Seguimiento, a la representación social. Felicitarlos por esta apertura en el proceso y la transparencia que se le está dando y la oportunidad que tenemos los candidatos para manifestar algunas propuestas e ideas. Dada la brevedad de tiempo, quisiera irme directo a aspectos sustantivos y algunos adjetivos y otros de vinculación para entrar de lleno en lo específico a las sugerencias y propuestas que pongo a su consideración. De manera general diría que hay que hacer efectivos los principios y bases que ahora establece el artículo 6º constitucional ya reformado. Y empezaré como un primer punto por incentivar la transparencia como una política pública de quehacer gubernamental. En este aspecto se proponen los siguientes rubros. La transparencia hay que construirla e implementarla. Para ello se requieren objetivos muy claros de tipo legal, reglamentario, políticos, organizacionales, educativos y culturales. No basta con tener una buena ley, un artículo 6º constitucional y reglamentos específicos que la refuercen o la actualicen. Hace falta cambiar hábitos y el modo en que está organizado el trabajo burocrático. Impulsar un gobierno abierto cuyos ejes sean la transparencia, la participación y colaboración ciudadana. Para ello se requiere una alta dosis de supervisión de la comunidad sobre la función gubernamental, compromiso de los ciudadanos y agentes económicos y políticos en la generación de políticas públicas para gobernar en coordinación con los ciudadanos. Impulsar una actitud proactiva del Gobierno para proporcionar información útil a los ciudadanos, de tal forma que ésta sea estandarizada, comparable y desagregada. Me parece que un acierto fundamental es el reconocimiento que se da al órgano garante para coordinarse con otro instituto de gran importancia como es el INEGI, puesto que este instituto genera información socialmente útil para los ciudadanos y para el gobierno. De esta manera podemos identificar la información que socialmente interesa a los ciudadanos. Establecer una plataforma informática nacional e integral que permita la evaluación sistemática, periódica y homogénea de toda la información que posean los sujetos obligados, de tal manera que sea accesible y de utilidad para los ciudadanos, así como la creación de portales temáticos focalizados de información de relevancia pública. El segundo punto es impulsar procedimientos sencillos y expeditos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Aquí ya a más de 10 años debemos exigir a los sujetos obligados calidad, sencillez, congruencia en las respuestas, evitando criterios de reservas no justificados o declaratorias improcedentes de inexistencia. Emitir resoluciones apegadas a la legalidad con un predominio de técnica jurídica y elementos de exhaustividad en la investigación. Es necesario que el órgano garante al emitir sus resoluciones tenga en cuenta los criterios previstos en los tratados internacionales para garantizar unas resoluciones efectivas. Se sugiere que se realicen versiones públicas de las resoluciones para que tengan un mejor entendimiento ciudadano, caracterizados por su claridad y sencillez. Establecer mecanismos de eficacia jurídica que permitan el cumplimiento en tiempo y forma de las resoluciones del órgano garante. Ya el artículo 6º constitucional establece la posibilidad de establecer medidas de apremio y evidentemente esto tiene que ir acompañado con un régimen de responsabilidades totalmente efectivo. El otro punto relevante que considero es la vinculación con la sociedad. Diseñar, ejecutar y evaluar estrategias institucionales de vinculación con la sociedad a fin de promover el conocimiento y fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en el contexto de la construcción de un diálogo democrático entre sociedad y autoridades.
Establecer programas de participación social cuyo objetivo sea orientar a las organizaciones en la presentación de proyectos que se enfoquen en las habilidades de poblaciones en los derechos ya enunciados, estableciendo elementos conceptuales, metodológicos y didácticos que las organizaciones puedan retomar y adaptar a sus propios modelos acordes con los derechos de poblaciones marginales y vulnerables. Consolidar el espacio de interlocución entre sociedad y autoridades, de tal forma que se produzcan acuerdos y acciones que retribuyan en el fortalecimiento de la democracia a través de un efectivo cumplimiento y una eficacia vigilancia ciudadana. Y finalmente, en este aspecto, incidir en la apropiación ciudadana del ejercicio de sus derechos, de tal forma que se amplíen los canales de comunicación con la población a través de la coordinación de esfuerzos institucionales para captar el interés colectivo de la transparencia y la protección de datos personales. El siguiente aspecto es la capacitación y fomento a una cultura de transparencia. En este aspecto, sugiero establecer estrategias y programas de capacitación y de educación cívica dirigida a servidores públicos y ciudadanía en general, así como impulsar la investigación como un instrumento importante para promover la cultura de transparencia. A partir de estos estudios multidisciplinarios sobre transparencia de estos grandes derechos fundamentales. Consolidar espacios presenciales y virtuales de aprendizaje que permitan un tratamiento didáctico, sencillo y accesible en los contenidos para aportar a la creación de una cultura cívica a favor del derecho a saber. Esta acción puede incrementar su impacto si se facilita a la población equipo y tutoriales a los que podría acceder en los distintos sujetos obligados. Formar capacitadores e instructores a partir de los conocimientos y recursos existentes en los temas propios de las leyes de transparencia y protección de datos personales. Fortalecer sinergias a través de vínculos institucionales con otras entidades públicas y actores sociales que sean clave para el impulso de las acciones de capacitación y su trascendencia en el conjunto de la sociedad. Siguiente aspecto, metodología de evaluación e indicadores. En este apartado se propone establecer criterios que permitan evaluar sin distorsiones el verdadero impacto de las políticas públicas, que faciliten la sistematización de la información y de los aspectos públicos relevantes. Diseñar y actualizar un sistema de indicadores sobre el grado de cumplimiento de las leyes de la materia para elaborar diagnósticos y estudios orientados al desarrollo institucional de la transparencia, el acceso a la información y protección de datos personales. Contribuir a una metodología y criterios de evaluación que consideren factores cuantitativos y cualitativos que permita que los sujetos obligados comprendan la lógica de la evaluación y los resultados de la misma, de tal forma que logren cumplir la totalidad de las obligaciones previstas en las leyes. En este rubro, finalmente, realizar visitas periódicas a los sujetos obligados para fortalecer el diseño de indicadores y desarrollar una metodología de evaluación confiable que considere técnicas efectivas para la recolección de datos en campo y su procesamiento adecuado con análisis multivariados que permitan comprender el alcance de la información. Siguiente rubro. Sistema de protección de datos personales y tratamiento de los mismos. Verificar, en principio, que la creación de los sistemas de datos se cumplan con los principios básicos de licitud, seguridad, disponibilidad, confidencialidad, finalidad y consentimiento. En este sentido, será necesario supervisar que los sistemas de datos reportados por todos los sujetos obligados sean los legalmente necesarios de acuerdo al marco de atribuciones. Muchas entidades públicas recaban datos sin contar con ninguna norma que ampare su recolección ni su tratamiento. Perfeccionar los niveles y medidas de seguridad de los sistemas de datos personales a fin de proponer acciones que garanticen su protección, ello en función de los nuevos retos en el desarrollo de las tecnologías, de la información y comunicación y de la complejidad de los datos en posesión de los sujetos obligados. Evaluar la actuación de los sujetos obligados mediante prácticas de visitas de verificación que se cumplan con el registro de sistemas de datos personales y, obviamente, que cumplan con las medidas y niveles de seguridad exigidas por la ley. Es importante que los sujetos obligados y los servidores públicos que se encuentren sepan que no es lo mismo tutelar y resguardar datos, por ejemplo, identificativos, como son nuestro nombre, nuestro domicilio, a otros datos sensibles como son salud, ideología, etcétera. Los entes públicos deben de concientizarse en estos sistemas de seguridad. Otro aspecto, diseño institucional.
revisar la estructura organizacional y funcional del órgano garante que permita cumplir a cabalidad las atribuciones constitucionales y legales encomendadas. Hay que tomar en consideración y rescatar, obviamente, todo lo hecho por el actual IFAI. Creo que hay mucho que rescatar sobre esa institución que a lo largo de 10 años pues, ha colaborado y ha garantizado en diversos aspectos el ejercicio de estos derechos. Actuar de acuerdo a los principios de honestidad, legalidad, racionalidad, transparencia y optimización de recursos públicos que permitan atender con eficacia y eficiencia las nuevas atribuciones del órgano garante federal. Desarrollar estrategias para el cumplimiento de las obligaciones para el resguardo de archivos que permita un acervo de información digitalizado. Siguiente aspecto, vínculos institucionales. Existen ahora ya, en términos del artículo 6º constitucional, nuevos sujetos obligados en materia de transparencia. Me enfoco de manera específica a los institutos políticos, a los partidos políticos. Con ellos hay que trabajar mucho. Hay que, como lo dije al principio, la transparencia hay que construirla y hay que instrumentarla. No es lo mismo lo que vivían los partidos políticos cuando son sujetos obligados indirectos y que ahora van a ser sujetos obligados directos, que la responsabilidad es mayor para estas entidades de interés público. Incentivar los canales de comunicación con ellos, interlocución y comunicación permanente con ellos, promover la participación y trabajo con ellos, establecer con claridad la información pública de oficio que deben hacer pública y establecer procedimientos claros de apertura informativa y de rendición de cuentas. El partido político no es una autoridad, hay que tratarlo de manera específica dada la naturaleza jurídica de interés público. Disponer de herramientas tecnológicas para que de manera directa los ciudadanos puedan acceder a la información que obren los archivos, establecer en el caso de los partidos políticos mecanismos de evaluación de las obligaciones de transparencia como entidades públicos. Otro aspecto. Redondeando ya la idea por el tiempo, por favor. Sí, ya termino. Órganos de transparencia con las entidades federativas. Pues es importante, el artículo 6º constitucional establece todo un marco de coordinación y vinculación con estas entidades. En este aspecto sí quiero resaltar finalmente que la ley reglamentaria tiene que ser muy específica para respetar por parte del órgano electoral, por parte del órgano, del órgano garante en materia de acceso a la información, la autonomía e independencia también de estos órganos, porque ambos institutos, tanto los locales como los federales, gozan de la misma jerarquía constitucional y a ellos hay que respetarles también la autonomía y fortalecer en consecuencia el pacto federal. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, maestra Arely Cano Guadiana. Tengo inscritos al senador Javier Corral, el senador Isidro Pedraza y las senadoras Marcela Torres Peinbert y Arely Cano. Javier Corral. Gracias, senador Encinas. Bienvenida al Senado de la República. Voy a tomar de su última parte, la última parte de su intervención, ese lapsus linguis de lo electoral, porque usted pues tiene una amplia experiencia en la materia electoral dentro del Instituto Electoral del Distrito Federal y además ha sido aspirante al órgano del Consejo General del IFE en varias ocasiones, ¿no? En una federal. Yo quiero preguntarle, porque me llama la atención que diga hay que tener una relación con los partidos, hay que capacitar con los partidos. Creo que ese es el tránsito que hay que dar entre el ejercicio del derecho de acceso a la información indirecto, lo hacíamos a través del IFE, ahora que será directo. Pero ¿hasta dónde debe llegar el acceso a la información en el sistema de partidos ya bajo un régimen directo? En términos de recursos y, por supuesto, en términos de derechos de sus militantes, de deliberaciones de sus órganos directivos. Usted sabe los requerimientos de actas que con frecuencia se producen en el régimen de partidos y que constituyen un asunto casi como secreto de Estado. Y en su plan de trabajo señala que requiere el IFAI un sistema de indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento de la normatividad. ¿Podría usted
describirnos cuáles son esos criterios básicos o de mayor valor o de trascendencia que supone usted permitirán manejar al IFAI con esos indicadores? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senador. Senador Isidro Pedraza, ¿me pasas el micrófono, por favor, Javier? ¿Cómo no? Aunque él no necesita micrófono. No, si hace falta. Maestra, buenas noches. En su experiencia, y lo ha relatado en su documento y lo ha escrito, lo ha dicho ahorita en la última parte de su intervención, ¿cuáles son los logros que tuvo el IFAI hasta antes de la reforma y cómo habría que darles continuidad y sobre todo, dice usted ahí, hay que consolidarlos? Entonces, esa parte me parece importante porque todo tiene que ser institucional en este país y hay que ir formando en esa ruta ese hilo de desarrollo. Y luego preguntarle qué sería mejor o qué es mejor de lograr un concepto en los sujetos obligados de tener un órgano garante o un órgano sancionador en función de lo que vaya evolucionando. Y estamos partiendo de una situación implícita de examinarla para ver sus condiciones de ser miembro de este órgano. Entonces, ¿cómo integraría su equipo? ¿Cuáles serían los criterios, los perfiles para tener un equipo ahí en este nuevo órgano ahora reformado por la Constitución? Por sus respuestas, gracias. Gracias, senador. Muchas gracias, senador. La senadora Marcela Torres Peinbert. Muy buenas noches. Senadora. Bienvenida. Gracias. Maestra Arely Cano. El organismo garante federal puede ejercer facultades de atracción cuando el asunto por su trascendencia así lo amerite. ¿Me pudiera usted decir qué elementos objetivos considera usted que determinan la trascendencia de estos asuntos? Muchas gracias. Sí, gracias. Senadora Arely Gómez. Bienvenida al Senado de la República, maestra Arely Cano Guadiana. Gracias. Una pregunta en relación con algo que usted mencionó de indicadores. ¿Cuál es la diferencia que existe entre los indicadores de gestión que contenía el artículo 6º en la reforma de 2008 frente a los nuevos indicadores que establece la reforma de 2013? Indicadores que permiten, pero son los indicadores que permiten rendir cuenta del cumplimiento de los objetivos y los resultados obtenidos de los sujetos obligados. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, senadora. Ahora, maestra, le pediríamos sacar una pregunta de la sociedad civil de esa urna transparente, le diera lectura y diera respuesta a todos los cuestionamientos en el orden que usted desee. Sí, numeral 113. De acuerdo con los principios que rigen la protección de datos personales, especialmente en alusión al principio de proporcionalidad, considera que es lícita la solicitud de presentar una identificación oficial para ingresar a un edificio de la administración pública. Esta es la pregunta. Bueno, muchas gracias y muy amables a todas y a todos por sus palabras. Empezaré en el orden en que fueron listadas. Senador Corral, y una disculpa por la referencia a la parte electoral. No, al contrario, realmente, la tomé de ahí. Luego a veces se dice que tiene uno la camiseta puesta, y sí, claro. es parte de la trayectoria también profesional y personal. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes es que en lo personal ya tengo la experiencia de haber conocido y de haber trabajado e implementado la Ley de Transparencia del Distrito Federal, donde ese es un ejemplo donde pues se reconocen a los sujetos directos a los partidos políticos. En esa lógica, pues se trata de crear y de instrumentar toda la labor que hacer con estas instituciones de interés público. El trabajo es arduo porque iniciaba yo que no se trata de una autoridad pública, sino que tiene sus especificidades y voy a ellas. Los partidos políticos me parece que tienen un compromiso adicional, no solamente es el uso de prerrogativas que se le otorgan,
si no hay un compromiso mayor, dada su responsabilidad de interés público. A través de ellos se promueve la participación en la vida democrática. Sería un tanto paradójico que no estuvieran en la misma lógica en garantizar un derecho democrático por excelencia, que es el acceso a la información pública. Tienen otros dos aspectos: contribuir a la representación nacional y hacer posible que los ciudadanos ejerzan el poder. En este sentido, hay un compromiso público, normativo, ético y político hacia los ciudadanos. E insisto, no solo por la prerrogativa de financiamiento público, sino también por las funciones que realizan y por el compromiso que tienen con los ciudadanos de realizar propuestas políticas y de plataforma electoral para acceder a los cargos públicos. Ellos tienen que rendir cuentas sobre si se han cumplido esos compromisos que fueron previstos en sus plataformas electorales. Es importante que en la ley reglamentaria del artículo 6º constitucional, cuando se aborde a los partidos políticos, la información que debe ser pública en cada uno de ellos considera estos aspectos de deliberaciones, de actas, de plataformas políticas, de programas de acción, porque ahora serán responsables directos, serán responsables de contar con unas oficinas de información pública donde el ciudadano vaya a acudir con ellos. Me planteaban en el sentido de que insistía mucho en acompañar a los partidos políticos. Pues sí, hay que acompañarlos, porque uno de los principios básicos, hay que tener interlocución con todos ellos, con todos, para formar transparencia y permitir el acceso a la información. Segundo planteamiento, indicadores, el grado de cumplimiento. La pregunta en concreto es: ¿cuáles serían los criterios básicos y su trascendencia? Yo creo que la ley también reglamentaria deben establecer obligaciones mínimas a todos los sujetos obligados, donde se liste la información pública que debe contar todos los niveles de gobierno. A partir de ello, creo que la autoridad garante tiene que establecer criterios de evaluación sustantivos, es decir, que cumplan lo que realmente establece la ley, y también criterios adjetivos. ¿Qué quiero decir con estos últimos? Que existan criterios de usabilidad, de comprensión, de que la información sea verificable, que sea exportable, es decir, que cumplan con todos estos dos aspectos, y que evidentemente pues que se lleve una evaluación periódica y actualizada de toda la información. Senador Isidro Pedraza, preguntaba sobre los logros y dar continuidad al órgano garante actualmente del IFAI. Me parece que a lo largo de ya de más de 10 años contamos con una institución federal sólida, donde se han fortalecido los criterios de acceso a la información y protección de datos personales, donde han tenido labores importantes en materia de educación cívica, de vinculación con la sociedad, han hecho un trabajo realmente importante al establecer programas de participación social, y ahora, bueno, con datos personales, pues ha sido referente para las entidades federativas en la construcción de estos derechos. En ese sentido, si la decisión me favorece, evidentemente tendremos primero que revisar qué trabajo se ha realizado y darles continuidad y fortalecerlos también. El órgano garante y su posibilidad de sancionar. El artículo ya 6º constitucional establece medidas de apremio para el cumplimiento de sus resoluciones. Muchas leyes locales de acceso a la información pública, en la parte específica de responsabilidades y de infracciones, traen un capítulo relativo a las sanciones. En mi opinión personal, me parece que el órgano garante no debería de sancionar a los servidores públicos. El artículo 6º constitucional le da una cualidad importantísima, que es ser órganos especializados en su materia. Para eso están los órganos de control, que son los que deberían de darle continuidad a esta facultad de responsabilidad. Creo que vamos a distraer mucho al órgano garante todavía en garantizar derechos y más aún establecer tipo de sanciones. Para eso también hay órganos especializados, que son los órganos de control. Entonces, yo creo que al órgano garante hay que dejarle, como dice el artículo 6º, su especialización en garantizar derechos humanos.
Senadora Marcela Torres, gracias por sus preguntas. Facultades de atracción en cuanto al órgano garante y los órganos autónomos también garantes. Al final mencionaba de mi intervención que uno de los aspectos fundamentales es fortalecer el pacto federal y respetar también las decisiones de los órganos garantes. Yo lo que creo es que en la pregunta específica sobre qué elementos objetivos podrían determinar esta trascendencia, habría que ver el asunto de impacto de interés público, que yo creo que debería de conocer el órgano garante. El artículo 6 se dejó un poco abierto porque deja la posibilidad potestativa del ciudadano de acudir a la instancia federal cuando se considere que se vulneró el derecho de acceso a la información. Yo creo que a nivel reglamentario sí tendríamos que no cerrar, sino circunscribir el ámbito de competencia en esos casos de trascendencia pública de determinados temas de acceso a la información. Bueno, eso no amerita que pues los ciudadanos también ejerzan en segunda instancia este elemento. Otro elemento objetivo podría ser también la trascendencia cuando se entren en colisión derechos fundamentales de protección de datos personales y de acceso a la información pública y transparencia. Entonces, bueno, eso os pondría a consideración para su propuesta de ley reglamentaria. Indicadores de gestión de 2007 frente a los indicadores que actualmente consagra el artículo 6 constitucional. Bueno, me parece que la reforma del artículo 6 de 2007 fue un avance sustantivo incorporar el tema dentro del contexto normativo. Sin embargo, creo que no tuvo tanta eficacia operativa, por lo menos en la experiencia general de los órganos locales. Ahora con esta reforma pues exige un mayor rigor en la aplicación de estos indicadores, y estos indicadores tienen que complementarse con otro tipo de evaluación que realiza la autoridad garante, y ahí tiene que apoyarse con otras entidades públicas que realizan funciones de rendición de cuentas. Y estoy hablando de la parte fiscalizadora, de la parte de control jurisdiccional de los actos administrativos y, obviamente, también el control en una parte del sistema electoral para verificar un voto informado. Entonces, son varias entidades públicas que tienen que intervenir para lograr una eficacia dentro de la labor que hace el órgano garante. En cuanto a la pregunta de las organizaciones civiles, los principios que rigen la protección de datos personales, especialmente alusión al principio de proporcionalidad, considera que es lícita la solicitud de presentar una identificación oficial para ingresar a un edificio en la administración pública. Coincidentemente, estaba yo, no ahorita, sino en otras dependencias de gobierno. Cuando vine a dejar aquí mis documentos, y voy a poner el ejemplo del propio Senado, presenté mi credencial, no aceptan otra, generalmente es licencia o credencial de lector. Se la piden, desconozco la verdad qué datos captura la recepcionista, desconozco, pero se tarda un ratito. Pero viendo mi credencial de lector, pues todos los datos que están ahí son de carácter personal. Y de veras, sí me fui con la idea diciendo, ¿qué tanto estarán capturando? Que yo no me doy cuenta que me capturan, y peor aún, no sé qué medidas de seguridad está adoptando el Senado para que esos datos se utilicen para los efectos que me dijeron que era acceder al Senado, al inmueble. Entonces le digo, señorita, y le pregunté a una de ellas, le dije, oiga, ¿puedo saber qué datos recolecta? Sí, pues es su nombre, su número de folio, y bueno, con quién va, ¿no? Eso evidentemente sería público. Pero sí me preocupa porque todas las autoridades públicas, sin saber, y luego a veces muchos funcionarios, recaban datos sin saber, luego los meten ahí nada más al cajón y dicen, ¿para qué recolectaron ese dato? Violan totalmente un principio básico que es la licitud, y que tiene que ver con qué facultades tiene el ente público para recabar esos datos. Y peor aún, ya no me pregunto del segundo aspecto relevante, ¿qué medidas de seguridad o niveles de protección
pues van a tener esos datos, que son básicos, son datos identificativos, pero no por así pierden su trascendencia jurídica. Por lo anterior, pues muchas gracias y agradezco mucho el tiempo de ustedes y del comité que nos acompaña y felicidades por este proceso transparente y aperturista. Gracias. Muchas gracias, maestra Arely Cano Guadiana. Agradecemos a Universidad de la República su participación en este proceso. Su comparecencia ha sido la número 100 de las 158 programadas. Es muy interesante y le pedimos a la Secretaría Técnica acompañen por favor a la maestra a la salida. Perdón, ¿me pueden permitir una aclaración nada más? Sí. Todos los senadores honrosamente me dieron el título de maestra, como lo dice en el currículum. Tengo estudios, sí, efectivamente, de maestría en administración pública, pero solamente cuento con el certificado y así está indicado en la currícula. Agradezco de todos modos y la aclaración. Estos datos son importantes aclararlos. Y ya veremos que qué todavía pasó no con sus datos tiene- personales. Ahora, No tiene título, tiene certificado de conclusión. tiene certificado todo en el título. Lo que usted ha mencionado de los datos personales está mucho más grave en edificios privados, que le llaman los edificios inteligentes. Ahí hasta fotografía le toman a uno para poder entrar a un piso de alguna empresa y ahí hay cámaras que pueden llegar a detectar precisamente el iris El iris, así es. de la persona. Eso es un asunto relevantísimo. En el Senado no se preocupe, no sirven para nada. Aquí se meten hasta los aquí se meten hasta los templarios, ¿eh?